es así. La Ciudad de Buenos Aires concentra la mayor riqueza del país y como el crecimiento económico que estamos teniendo en los últimos años realmente increíble, inédito en lo que va de este siglo, no representa al mismo tiempo una redistribución de la riqueza del mismo nivel, digamos. Yo creo que la única manera de redistribución de la riqueza que sigue existiendo en los países de Latinoamérica tiene que ver con las políticas sociales, digamos. Salvo, al igual de una parte que nosotros manejamos, que son las políticas macroeconómicas. Sí manejamos una parte que tiene que ver con las políticas sociales. Y de hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el primero que ha implementado un plan de ingreso ciudadano para todos aquellos habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos, y tenemos en este momento 80.000 familias, o sea, alrededor de 400.000 personas con su canasta básica cubierta, con el programa Ciudadanía Porteña, que les aporta a cada una de esas familias un promedio de 350 a 400 pesos por mes, que significa una inversión del Estado de transferencia directa a los sectores de menores de recursos de 500 millones de pesos anuales. Las políticas sociales son la única forma de redistribución real de la riqueza cuando uno no maneja las políticas macroeconómicas. Por un lado, el fortalecimiento del ingreso, pero por otro lado también la inclusión en la educación, la inclusión en la salud, las becas educativas, todo el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que es el mayor presupuesto que tiene, invierte en políticas sociales, no solo en el área social, sino también en el área de educación, en el área de la salud, son la manera en que tenemos para atacar el problema de la distribución de la riqueza, que es realmente, además, a medida que el crecimiento económico se da de alguna manera libre, por decirlo así, se concentra también la riqueza en muchos sectores. La riqueza está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires, esto no hay duda. Esto también atrae una cantidad de sectores más vulnerables y más empobrecidos, tanto del Gran Buenos Aires como de Latinoamérica, y esto hace que surjan estas inequidades que vemos permanentemente y que a través de las políticas sociales, de vivienda, de salud, de fortalecimiento de ingreso y de educación vamos revirtiendo. Gracias, Gabriela. ¿Vos, Patricia? Bueno, a mí me daría realmente vergüenza estar vinculada con una gestión que dice que 350 o 400 pesos por mes es una asignación social. Me pregunto si Gabriela hace las compras, si Gabriela hace las compras para una familia que seguramente tiene, porque cualquier mujer y cualquier varón también que hace las compras y que se ocupa de la alimentación de su familia, sabe que si cuenta con 350 pesos o 400 pesos, en realidad están todos muertos de hambre. Y naturalmente se desnutren, enferman. O sea, esto no se necesita ser economista, basta con ser ama de casa. O una persona, que puede ser un varón, que se ocupa de la alimentación suya o de la familia. O sea, yo creo que hablar de variantes macroeconómicas es empezar a escaparle al bulto. O sea, acá existe, por supuesto, una legislatura, existen bancas que están ocupadas, existen legisladores que discuten un presupuesto, y el presupuesto 2007 le está asignando a trabajo, al rubro trabajo, el 0,5% de un presupuesto de 9.395 millones. El 0,5%. O sea, Gabriela no ha mencionado trabajo, que es lo que cualquiera, no sé, incluso procedente de distintas culturas políticas, pero en mi caso decir que el trabajo está asociado a la dignidad y a la posibilidad de darle de comer a la familia sin depender de un puntero, sin depender de un gobierno que tal vez en campaña electoral nos dé un pedazo más grande de pan, a mí me parece una vergüenza. O sea, si en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires los legisladores que ocupan las bancas, no todos, pero quienes tienen la mayoría, y lo voy a decir claramente, los tres candidatos, Filmus, Macri, Tellerman, han coincidido por intermedio de sus bloques en darle el 0,5% a trabajo. Esto es el problema de la enorme desigualdad, porque el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no concurre a ver si puede resolver esta cuestión. A vivienda le da el 3%, por ejemplo. Bueno, y si seguimos, encontramos un correlato de lo que significa convalidar esa desigualdad social con el propio presupuesto de la ciudad. Gracias, Patricia. Diego Cravet. La verdad que Patricia tiene razón. El presupuesto en trabajo es bajísimo. Nosotros lo discutimos mucho, pero tuvimos una discusión mucho más profunda, porque resultó que
el jefe de gobierno, en pleno crecimiento económico, nos mandó a la legislatura un presupuesto deficitario y con endeudamiento externo. Vaya Dios a saber para qué, pues tampoco lo puede explicar ni su ministro de Economía renunciante Nielsen, ni él, cuando vino a la legislatura. Tuvimos que rearmar el presupuesto, discutimos muy fuertemente con Tellerman que hacía falta más plata para el trabajo, obviamente no lo podemos obtener, pero sí es cierto, nosotros hemos acompañado el mejor presupuesto posible enviado por el Ejecutivo, que era desastroso. Sí, obviamente, ellos tienen una concepción distinta, ellos piensan que la desigualdad se va a poder solucionar a partir de la contención social. Nosotros pensamos que no, la desigualdad únicamente a través de la generación de empleo, a través de dignidad. Por eso nosotros habíamos propuesto, cuando veíamos la notable desigualdad entre el norte y el sur, no solo la creación de un fondo para el sur, especial para el sur, para que sean determinadas obras, sino habíamos hecho la primera urbanización de una villa, que es la Villa 20, lo votamos nosotros a propuesta de nuestro bloque, la creación del Hospital de Lugano, lo decimos nosotros, y declarar urbanización parque al Parque de las Victorias, que querían hacer, con la genialidad que tiene el gobierno de Tellerman, viviendas en el único lugar donde 40.000 personas que viven en Lugano 1 y 2 pueden hacer recreación social. Ante eso hicimos lo que pudimos con el presupuesto. Es un gobierno muy particular, hicimos lo que pudimos. Obviamente hay que ir por más. Ahora, cuando uno va por más, y Jorge Tellerman le contesta, en vez de empezar a hacer el Hospital de Lugano, hace primero una cancha de tenis, estamos en un problema de concepción política. Así nunca vamos a cambiar las desigualdades entre norte y sur, ni hacer que los pobres se puedan equiparar un poquito más a los ricos. Eso no va a pasar. Vamos a hacer que los ricos de repente hagan un circuito turístico por el sur para ver un partido de tenis y se vuelven para la casa. Hay que ir por otra concepción, hay que lograr que las jurisdicciones locales, que para mí es el principal problema del país, se pongan en tónica con el gobierno nacional. Por eso, ¿quién tiene que empezar a crecer y a producir en función de lo que a ver, el presupuesto, todo lo que quieras. El presupuesto de trabajo es un presupuesto de elección de trabajo, no es un presupuesto para generar trabajo. Si uno cree que con plata en el presupuesto se va a generar trabajo en la ciudad de Buenos Aires, no entiende nada de economía. Digo, primer punto. El señor entiende más de economía que yo, pero la verdad es que no se pone plata en un presupuesto para con eso generar trabajo. Digo, se llevan adelante políticas de empleo que tienen que ver con otra cantidad de cosas. Se llevan adelante políticas de promoción de la industria y de la producción. La licitación del Hospital de Lugano, que se había votado hace mucho tiempo y que nunca se había hecho en la anterior gestión, se puso en marcha este año. Se empezaron a construir viviendas en el sur. Sí, por supuesto, porque también la cancha de tenis en el sur de la ciudad de Buenos Aires implica, por supuesto, porque implica un movimiento económico y un movimiento productivo en el sur de la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver también con la igualdad. En el sur de la ciudad de Buenos Aires no hay que construir solamente viviendas para pobres, hay que construir canchas, hay que construir viviendas para pobres únicamente en el sur. Construimos viviendas, construimos estadios, construimos polos farmacéuticos, pero lo que sucede es que, por ejemplo, si me permiten, aquí tengo una circular de la Corporación Buenos Aires Sur, fechada el 19 de abril del 2007, habla de la licitación pública. Casualmente, yo no sabía que íbamos a hablar del Hospital de Lugano, pero, bueno, lo tengo acá en la carpeta. Esta circular establece que queda sin efecto la construcción de los tendidos de redes de infraestructura y servicios. ¿Por qué? Porque sí, o sea, este proyecto de construir el hospital en Lugano, bueno, acá está la circular de la Corporación Buenos Aires Sur, se acaba de quedar sin la construcción de la extensión y tendidos de redes de infraestructura y servicios. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque los que conocen la experiencia del Hospital Tobar García de los últimos días, es una experiencia dramática. Es un hospital que tiene 70 chicos y adolescentes internados con problemas psiquiátricos. Los mudan al nuevo edificio que se construye en la parte trasera del viejo Tobar García, y en medio de la mudanza descubren que no tienen cloacas. No tienen cloacas. O sea, lo que acabo de leer es cómo no va a tener cloacas, por ejemplo, el Hospital de Lugano. Entonces, bueno, estas cosas no es poco serio. Te la puedo dejar. Mirá qué serio que te la dejo para que te ocupes del tema. Es una modificación de un pliego de no es poco serio. Exactamente. Bueno, y como acaba de ocurrir, bueno, y vos miraste el pliego del Tobar García para explicar por qué no tienen cloacas. ¿Por qué hay 70 chicos que quedaron en un pasillo que mide 2 metros de ancho y quedaron allí porque no los pueden trasladar una vez que habían empezado a hacer la mudanza del hospital? La verdad, esto, ¿sabés quién lo denuncia? Lo denuncian las enfermeras, lo denuncian los médicos, lo denuncian los trabajadores.